Hola a todos y bienvenidos a este módulo de tipografía. En esta primera clase vamos a hacer una pequeña introducción, por lo que comenzaremos planteándonos la pregunta ¿qué es la tipografía? Lo primero que tendríamos que saber es que la palabra tipografía es una palabra que proviene del griego y está compuesta por dos palabras: tipos, que significa golpe o huella, y grafía, que significa escribir. Esta primera palabra, tipos, está muy relacionada con la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en 1440. Esta imprenta era llamada imprenta de tipos móviles. Estos tipos móviles son los que vemos aquí en la foto de abajo, que consistían en diferentes elementos fundidos en plomo que formaban cada letra, los cuales se cargaban en la imprenta y mediante ese golpe o huella quedaban marcados en el soporte sobre el que fuéramos a escribir. En el caso de la imprenta, en papel. De esta manera, gracias a la imprenta, se consigue mecanizar la escritura, que hasta entonces, y estamos hablando de mitad del siglo XV, 1440, se había llevado a cabo de manera manual, escribiendo los libros a mano uno a uno. Esta parte de historia de la escritura manual la veremos de manera más profunda en la siguiente clase. La tipografía, por tanto, la podemos definir como el arte y la técnica en el manejo y en la selección de tipos para crear trabajos de impresión, y en donde es muy importante tener en cuenta que hay un proceso de automatización. A través de la tipografía vamos de alguna manera a automatizar una forma de escritura particular. Y si seguimos hacia adelante y vamos profundizando y profundizando, llegamos a la conclusión de que la tipografía es el resultado de la evolución en los procesos de la comunicación escrita, en donde podemos definir tres tipos de comunicación escrita de forma manual actualmente. Uno es la escritura, otro es la caligrafía y otro es el lettering. El primero que hemos mencionado, la escritura, tiene un fin puramente comunicativo. El objetivo es transmitir información. El segundo, la caligrafía, se caracteriza principalmente porque la herramienta con la que escribimos es de alguna manera la que manda, es la que va a dictar el resultado formal de nuestra escritura. Por lo tanto, elegiremos con mucho cuidado la herramienta con la que queremos escribir, porque lo que estamos buscando es un fin estético. Tenemos un propósito formal a la hora de escribir. En este ejemplo, a la derecha, se está utilizando una plumilla plana que nos permite obtener estos resultados que vemos en la imagen. En esta otra siguiente fotografía, la herramienta ha cambiado. Ahora se está utilizando una plumilla de copperplate y entonces el resultado obtenido en nuestra manera de escribir cambia. El tercer medio de comunicación escrita manual es el lettering. El lettering se caracteriza porque la herramienta ya no es la que manda, sino nuestra creatividad. A través del lettering vamos a dibujar las letras. Podemos utilizar un lápiz, podemos utilizar un bolígrafo, podemos utilizar un rotulador, un pincel, lo que queramos. Y de esta manera, dibujando las letras, obtendremos una mayor creatividad realizando como una ilustración, pero en base al dibujo de letras. Esto nos permite no solamente diseñar las letras en sí mismas, sino también realizar composiciones. Y es entonces cuando llegamos al concepto de tipografía. Si anteriormente hemos visto diferentes maneras de escritura manual, con la tipografía el principal cambio es que es una escritura automatizada. No la vamos a realizar de manera manual, sino que nosotros, como diseñadores, vamos a elegir dentro del amplísimo espectro de tipografías ya realizadas que tenemos a nuestro alcance y vamos a poder imprimir esa tipografía sobre cualquier soporte. Normalmente, en nuestro caso, será sobre un soporte digital en un primer momento, ya que trabajamos con ordenadores, y en una segunda fase tal vez lo llevemos a un soporte físico, en el caso de que estemos diseñando un libro, un cartel, etcétera, etcétera. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo de un pequeño texto en donde hemos utilizado una tipografía serif llamada Accidents Grotesque. Ese mismo texto lo podemos escribir utilizando otra tipografía, en este caso una tipografía sans serif, es decir, sin serifa. Ese sans significa sin serifa, que se llama Artifact Element y tiene sus propias características.
Y finalmente, ese mismo texto, os muestro otro ejemplo usando otra tipografía, en este caso una tipografía creativa llamada Orbitron, que va a otorgar a nuestro texto otra personalidad. Y es que las tipografías, cada una de ellas, podríamos decir que tiene su propia personalidad, tienen su propio tono de voz, por lo que cuando hacemos un trabajo de diseño es súper importante encontrar la tipografía correcta y adecuada al mensaje que queremos transmitir. Es por ello por lo que me gustaría hablar sobre algunas nociones básicas en el uso de las tipografías, sobre las que iremos profundizando a lo largo de este módulo. Lo primero que me gustaría destacar son los 4 grandes grupos de tipografías que tenemos a nuestro alcance. El primer gran grupo serían las tipografías serifas. Este tipo de tipografías cuentan con remates o pequeños adornos ubicados en los extremos de las letras. Quieren imitar la escritura a través de una pluma, en donde siempre al terminar una letra hay un rastro, un pequeño remate, en donde la tinta ensancha la letra. Son tipografías concebidas como serias y tradicionales y a su vez son las más recomendadas para textos largos y en papel. Sus características las hacen ideales para que sean muy legibles a tamaños pequeños. Por lo tanto, si hacemos, por ejemplo, un libro para el cuerpo de texto principal, seguro que tendremos que utilizar una de las muchas tipografías serifas que tenemos a nuestro alcance. Aquí os dejo algún ejemplo, Times New Roman, Garamond o, por ejemplo, Book Antigua, pero hay muchísimas más. El siguiente gran grupo de tipografías, que sería básicamente como el opuesto de las serifas, son las llamadas sans serif o sans serifas. También se pueden llamar tipografías de palo seco y se caracterizan porque se produce una simplificación en la forma de las letras. Se tiende a un proceso de abstracción y geometrización y por tanto esos remates, esas serifas, desaparecen. Esta tipografía se va a usar principalmente cuando necesitemos textos a tamaños muy grandes, como puedan ser, por ejemplo, titulares de una revista, o cuando estemos trabajando para composiciones gráficas que tengan un carácter individual, ya sea un póster, o cuando estemos realizando diseños de post para redes sociales, páginas web o elementos similares. Algunos ejemplos muy conocidos de sans serif podrían ser la Futura, la Helvética, la Arial, la Gotham o la Avenir. El siguiente grupo de tipografías serían las manuscritas. Estas tipografías se caracterizan porque imitan la escritura a mano. Normalmente las letras están ligadas las unas a las otras y la curvatura es mucho más pronunciada. Algunos ejemplos serían la Beckham Script o la Parisienne. Y el último gran grupo serían las llamadas creativas. También se pueden llamar tipografías de display o de exposición. Normalmente son tipografías con mucha ornamentación y con mucha creatividad. Están basadas en algún motivo que queremos replicar. Ese motivo puede ser algo tecnológico, puede estar basado en las flores, en el terror, tal vez queramos hacer una tipografía alienígena o para una película de piratas. Entonces dotamos a nuestra tipografía de una ornamentación basada en ese motivo. Por lo tanto, va a primar la estética sobre la legibilidad y evidentemente la personalidad de estas tipografías pues va a ser mucho más transgresora y que capte mucho más nuestra atención. Bien, pasemos ahora a hacer una comparativa entre los dos grupos tipográficos más importantes, las serifas y las sans serifas, que nos va a hacer comprender cómo funciona a nivel anatómico las diferentes tipografías. Tenemos 3 criterios sobre los que vamos a trabajar, como son los remates, el contraste y la inclinación. Existen más criterios, pero vamos a empezar por estos 3. Analizando un texto, como es este que vemos en la imagen, Hand Gloves, escrito en una tipografía serifa como es la Minion y en una tipografía sans serifa como es la Myriad. La primera, la Minion, es la tipografía automática que vamos a encontrar cuando utilicemos InDesign. Y esto nos habla mucho de la personalidad de esta tipografía. La tipografía Minion es la que ha elegido InDesign, ya que InDesign es un programa concebido fundamentalmente para procesar textos largos sobre los que tendremos un control muy fino
textos que normalmente van a ser extensos y van a ir a un tamaño pequeño. Por lo tanto, InDesign elige la Minion, una tipografía serif. Por otro lado, tenemos la tipografía Myriad, que es la tipografía automática de Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un programa de ilustración que se usa principalmente para realizar piezas gráficas más individuales. Un logo, una tarjeta de visita, una miniatura para nuestras redes sociales. Bien, en estos casos normalmente utilizaremos una tipografía sans serif. Profundizando en estos criterios que definen una tipografía y otra, y empezando por el criterio de los remates, vemos en esta imagen cómo estos topos en color azul van marcando los diferentes remates en una tipografía y otra. En el caso de la tipografía serif, estos remates en la parte inferior van a aportar estabilidad como estructura, unos cimientos a cada una de las letras, mientras que en la parte superior van a aportar continuidad entre una letra y la siguiente. En el caso de la sans serif podemos ver claramente la ausencia de estos remates. El siguiente criterio es el contraste. Aquí tenemos marcado con círculos de diferente tamaño, de diferente diámetro, la diferencia de contraste en una misma tipografía a través de marcar un círculo en su punto más ancho y en su punto más estrecho. Cuando la diferencia es muy pronunciada, hablamos de un mayor contraste, y cuando la diferencia está más atenuada, hablamos de un menor contraste. Podemos apreciar entonces cómo las tipografías serifas se van a definir por un mayor contraste. Y este mayor contraste lo que va a producir es que nos va a ayudar en la lectura de textos largos con tamaños pequeños, ya que el ojo está demostrado que ante estos contrastes esto va a producir un estímulo que va a captar nuestra atención y va a mantener al cerebro ocupado durante mayor tiempo. Por el contrario, las sans serif, al tener un menor contraste y esta ausencia de remates, nos van a producir una sensación de mayor monotonía en la lectura, haciendo que perdamos la atención más rápidamente en textos largos y pequeños. Finalmente, el tercer criterio, la inclinación, hace referencia a la inclinación en las letras curvas, como puedan ser, por ejemplo, la O o la G. En este caso, en el ejemplo de la imagen, podemos ver cómo si trazamos una línea en los dos puntos más estrechos de la O, hay una ligera inclinación que suele oscilar entre los 8 y los 16 grados, en el caso de la tipografía serifa, mientras que en la sans serif esto no ocurre. A nivel psicológico, esta inclinación nos está dotando a la tipografía de un ligero humanismo. Nos está hablando de las imperfecciones que se producen en la escritura manual. Aquí en este ejemplo vemos una captura de pantalla de una revista en donde encontramos un titular, un subtítulo y un cuerpo de texto. El titular, como podemos observar, está trabajado con una sans serif, mientras que el cuerpo de texto, si nos fijamos en la anatomía de la tipografía, ya podemos identificar que se trata de una serif. Esta aplicación editorial de la tipografía la podríamos denominar clásica, y por supuesto como diseñadores no estamos obligados a respetarla, pero sí es bueno conocerla para, si queremos transgredir las normas, que lo hagamos con criterio. El siguiente concepto que vamos a tratar es el concepto de tipografía enfrentado al concepto de familia tipográfica. Este tema puede dar lugar a malentendidos porque normalmente trataremos y hablaremos de las familias tipográficas como de tipografías. Pero en realidad tenemos que saber la diferencia entre familia tipográfica y tipografía. Es decir, dentro de una familia tipográfica vamos a encontrarnos diferentes tipografías. Normalmente una familia tipográfica viene definida por diferentes tipografías en relación a dos ejes variables, el peso y la inclinación. Aquí a la derecha encontramos arriba del todo una tipografía, la Universe 55 Roman, que forma parte de una familia tipográfica, cuyo nombre es simplemente Universe. Dentro de esta familia tipográfica tenemos la Universe 45 Light, la Universe 55 Roman, que es la que tenemos arriba destacada, la Universe 65 Bold, la 75 Black y la 85 Extra Black. En este caso, esta familia tipográfica está jugando con la variable del peso. Vamos desde la Light hasta la Extra Black.
Lo normal es que encontremos también variables en cuanto a la inclinación y todas estas tipografías estén replicadas en su versión italic. Y de la familia tipográfica saltamos al concepto de superfamilia tipográfica. Las superfamilias son aquellas en las que encontramos un eje más de variabilidad. Se suele llamar proporción a este nuevo eje, que tiene que ver con la anchura que va a tener cada una de las letras de la tipografía. No la anchura del trazo, que sería el peso, sino la anchura de lado a lado de la propia letra. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo en donde vemos cómo esa Universe tiene una versión 53 Extended, en donde ya vemos, por ejemplo, esa U mucho más abierta, o la Universe 67 Bold Condensed, en donde se cierra más la anchura entre letras, manteniendo un peso alto, o la Universe 49 Light Ultra, en donde vemos perfectamente cómo se ha achicado ese ancho de las letras. O finalmente está 47 Light Condensed, en donde el peso es un peso light, un peso bajo, y a su vez el ancho es el que hace referencia a la palabra condensed, es decir, el ancho está bastante condensado, es un ancho bajito también. Finalmente podemos encontrar las llamadas tipografías variables. Este es un concepto muy moderno, en donde los diferentes vectores de cambio de la tipografía, tanto el peso como la inclinación o la anchura, pueden ser infinitos. Aquí metiéndome en la Foundry de Dynamo, encuentro esta tipografía llamada Gravity, en donde, como veis, podemos jugar con la anchura, haciéndola súper extendida o súper condensada, y también podemos jugar con la inclinación. Slant significa inclinación. Entonces, bueno, no es que sean infinitas las posibilidades, pero son muchísimas más que las tipografías convencionales. Y para terminar esta presentación, vamos a hablar de las diferencias entre un calígrafo, un tipógrafo y lo que significa una foundry. El calígrafo va a ser esa persona que se dedica a realizar caligrafías. Hemos visto antes lo que significa la caligrafía, una realización manual de escritura condicionada por la herramienta que usemos, que tiene como principal objetivo una función estética. La persona que se dedica profesionalmente a esta actividad le vamos a llamar calígrafo. El tipógrafo, por otro lado, será aquella persona que desde la caligrafía, que recordemos que está realizada a mano, sería capaz de digitalizar, vectorizar cada una de las letras, cada uno de los glifos, minúsculas y mayúsculas, hasta crear una familia tipográfica, de manera que pueda ser usada por cualquier persona sobre cualquier soporte. Como os podéis imaginar, el calígrafo y el tipógrafo muchas veces va a ser la misma persona, aunque no es obligatorio que sea así. Finalmente, la Foundry va a ser una empresa dedicada a la venta de tipografías. La Foundry, por tanto, podrá contratar a determinados tipógrafos de prestigio o podrá comprar tipografías para obtener los derechos de su venta. Finalmente, nosotros, como diseñadores, lo que tendremos que hacer es apoyarnos en todos estos recursos para utilizarlos en nuestros proyectos, eligiendo la tipografía correcta para el proyecto adecuado, comprando, si es necesario, en algún caso, una tipografía concreta que necesitemos en una Foundry, o incluso convirtiéndonos nosotros mismos en calígrafos y o tipógrafos. Bien, pues con esto hemos terminado este vídeo introductorio a la tipografía. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente clase, donde hablaremos sobre la historia de la escritura a mano. Algo que es también un invento del ser humano y por supuesto tiene una enorme importancia en el posterior desarrollo de todo lo que conocemos hoy como tipografía.